Hoy vamos a abordar dos temas, que uno es la codependencia y otro es la culpa. ¿Por qué tomamos estos temas? Porque pues es importante darle continuidad. ¿Para qué? Para fomentar una buena relación entre madre e hijo, para los que tienen hijos aquí en La Roca. Entonces, bueno, yo voy a comenzar con la parte de la codependencia. Para darle apertura al tema, me gustaría que si alguna de las mamás que están aquí saben qué es la codependencia, el significado de codependencia, depender de alguien o de algo. Okay. ¿Alguien más que tenga una idea de qué es la codependencia? Bueno, eh, la codependencia, nos vamos a enfocar hoy en especial a la codependencia que se genera entre la relación madre e hijo en el tema de adicciones, porque puede haber codependencia también en relaciones de pareja, en padre-hijo, en más involucrados en la familia, pero hoy nos vamos a enfocar en especial a las mamás. Ajá. Entonces, ¿qué es la codependencia? Se refiere a un patrón de comportamiento donde familiares de personas con adicción se involucran excesivamente en la vida y el problema, en este caso, del familiar adicto. Es decir, que de alguna forma está como ese vínculo anclado al hijo, donde depende de cómo esté el hijo, se siente uno como familiar. Pero les voy a ir explicando cuáles son como estos síntomas principales de la codependencia. Hoy en día está catalogado también como un trastorno, así lo vemos en la parte clínica, la parte codependiente. ¿Por qué? Porque es entregar literalmente tu vida por la vida de otra persona. En pocas palabras, eso es la codependencia. Y también tiene que ser tratado, ya sea en el ambiente espiritual, psicológico y social. También se tiene que trabajar. Entonces, vamos a hablar sobre los principales síntomas. ¿Me ayudas con la siguiente? Son tres principales síntomas y los más importantes. Hay varios síntomas, pero yo me quise enfocar en estos porque engloban como que el significado como tal de la codependencia. Y uno es la sobreprotección. Es un claro síntoma de codependencia con el familiar adicto. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el familiar intenta como que salvar, cubrir, apoyar y resolver todos los problemas de su familiar que está en tema de adicción. Entonces, a veces la mamá intenta evitar que el hijo viva las consecuencias de su consumo, solucionando como la mayoría de los problemas. Pero ¿qué pasa aquí? Que en lugar de ayudar está haciendo todo lo contrario, retroceder en cuanto a que el usuario viva las consecuencias y aprenda por sí mismo sus responsabilidades y recuperarse de la adicción. Ese es uno, la sobreprotección. Vamos con otro de los síntomas importantes, que es la siguiente, que es asumir las responsabilidades del otro. Aquí tengo un claro ejemplo que es muy común, en especial en los hijos varones. Muchas veces por evitar que, en este caso, el usuario afronte como sus consecuencias o problemas, ha habido muchos casos de chicos aquí que, por ejemplo, son padres de familia y, por ejemplo, tienen problemas, por ejemplo, con la pensión o con gastos, ya sea con la pareja, en el hogar. Entonces, muchas veces las mamás de los usuarios son quienes cubren todas estas necesidades, ya sea de su familia o del mismo hogar. Ese es un ejemplo de que asumen ustedes las responsabilidades de los familiares que tienen que hacerlo, ¿no? En este caso, los usuarios. Y aquí dice, cuando el adicto deja de cumplir con sus responsabilidades cotidianas o familiares, el codependiente asume estas responsabilidades con la justificación de evitarle una crisis al familiar, en este caso al usuario. Pero aquí hay algo importante, dice, la paradoja es que de todos modos las crisis la van a vivir los usuarios y el codependiente se va a cargar aún más con bastantes responsabilidades. Es decir, a veces uno como mamá se va cargando esa mochilita donde va uno ahí sumándole y sumándole y sumándole por intentar ayudar al familiar. Entonces, aunque ustedes por más que quieran ayudar
o cubrir todo eso que tendría que hacer el usuario, aún así ellos en algún momento van a tener que afrontar el problema. Simplemente lo que a veces se hace en la codependencia es alargarlo, no evadirlo, sino que se va alargando y al final de cuentas el usuario tiene que hacerse responsable en algún momento. Entonces tenemos que evitar caer en este tipo de acciones. Otro de los síntomas es el funcionamiento en espejo. Y ahí dice, si él o ella están bien, yo estoy bien, pero si está mal, yo estoy peor. Es decir, es un síntoma cuando ustedes, depende de sus hijos, por ejemplo, que ustedes estén bien o estén mal. ¿Por qué? Porque se están olvidando de ustedes mismas como madres de familia. No se están enfocando en su salud mental, en su salud física, en su salud, inclusive en la parte espiritual, y están entregando todo, y digamos que ustedes se convierten en un espejo de su familiar en adicción, en este caso de sus hijos. Es decir, ya están solamente funcionando de acuerdo a cómo esté su familiar. Y eso es un gran error que se comete a través de la codependencia. Entonces, bueno, esos son los 3 principales síntomas. Después vamos a pasar a la siguiente, que dice el problema de la codependencia. Son 5 puntos que realiza en este caso un familiar con codependencia. El número 1 dice, descuidan sus propias necesidades, dejar de comer, no dormir. Hay muchas mamás que ya producen justo, generan el insomnio, el estrés, inclusive a veces pueden llegar a la neurosis. La neurosis nace desde una ansiedad y un estrés. Entonces, a veces si uno no se cuida, pues puede generar también problemas emocionales. Y justo en la cuestión de la alimentación, a veces les pasa que mientras a lo mejor el usuario está aquí en el proceso, obviamente aquí tienen una rutina, ¿no? Ellos se alimentan, duermen, hacen actividades, terapia grupal, y la mamá por estar en casa pensando así de, ay, mi hijo, no comen, no duermen, pero tienen que aprender a confiar, es decir, a mantenerse tranquilas mientras ellos estén aquí en su proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque aquí todo está controlado. Es decir, tienen un itinerario, tienen rutinas, tienen personas quienes estamos ahí todo el tiempo, entonces ellos están cumpliendo con lo que les toca. El punto número 2 es la pérdida de límites. Aquí es cuando uno como mamá no pone límites con su familiar. Y esto me voy mucho a 2 ejemplos. Es que, por ejemplo, cuando ya llegan a permitir que les tomen cosas personales de la casa, o que les tomen dinero, o que les exijan, ya no que les pidan, sino que les exijan y uno ceder rápidamente y no decir no, es decir, no aprender a decir un no. Cae uno en, hasta cierto punto, normalizar el consumo o dejarlo pasar. Okay. El punto número 3 es la responsabilidad del comportamiento del adicto. Esto se refiere a que una mamá se puede sentir culpable de lo que haga el hijo, en este caso de su consumo. Y ya habíamos tocado estos temas en las pláticas familiares y en otra conferencia, donde ustedes no se deben de sentir culpables de que hice bien, que hice mal. ¿Por qué? Porque al final a quien le toca trabajar la adicción es a sus hijos. El punto número 4 es la habilitación del adicto. ¿Alguien de aquí va a lo mejor a algún grupo que se llama Al-Anon? ¿Alguien ha ido a pláticas de grupos Al-Anon? ¿No? ¿Usted? ¿Sí? Ok. En esos grupos tienen una palabra que se le llama facilitar el consumo. A eso se refiere la habilitación del adicto. ¿Qué significa? Cuando justo una mamá, por evitar que el hijo salga a la calle, por evitar que el hijo, por ejemplo, a lo mejor se vaya a robar o demás, le permiten estar en casa y le dan dinero, le dan comida, le dan techo, o a veces inclusive los dejan salir y como ya saben que van a estar en la calle, a lo mejor en consumo, y a veces el sentimiento de decir, ay, ¿cómo estará mi hijo? ¿Sí tendrá comida? ¿No tendrá comida? A veces uno da dinero. O sea, de repente que me encuentre a mi hijo, le doy 50 pesos, le doy 100 pesos.
Eso es facilitar el consumo. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer el familiar es ir a comprar sustancias. Entonces, ese es un ejemplo de facilitar el consumo. Otra es de permitir ciertas sustancias. Por ejemplo, decir, pues yo le voy a permitir a mi hijo que consuma marihuana en la casa porque a lo mejor no es tan grave a diferencia, no sé, del cristal o el alcohol. Entonces, ahí también es convertirse en un facilitador del consumo. Y eso no va a ayudar a la recuperación en su rehabilitación. Es decir, estamos realizando conductas que están saliendo contraproducentes para que ellos salgan de la adicción. Y el punto número 5, patrones de comportamientos compulsivos, es decir, cuando la mamá actúa compulsivamente, por ejemplo, no sé, a veces cuando una mamá se siente abrumada o ya no sabe qué hacer o qué decir con su familiar, compulsivamente nos vamos a la discusión, a los gritos, en especial en eso, ¿no? El estar discutiendo a veces sin sentido, sin razón, sin una buena comunicación. Ese es un ejemplo de acciones compulsivas. Otra, también ha llegado casos que han llegado a los golpes con sus familiares. Actuar por impulso, es decir, tiene que haber un cuerdo en la familia. Un cuerdo se refiere a alguien que accione desde la parte firme, ¿no? Una buena comunicación con límites y no llegar a esos extremos, ya sea de discusión o de peleas. Bueno, eso es parte también de los síntomas. Después vienen las consecuencias de la codependencia. Y son 3 principales. Una que ya les había comentado, que una mamá codependiente puede llegar a enfermarse. Como ahí lo dice, pueden tener ansiedad, depresión, estrés y bajo autoestima. Y a veces se puede tomar de, se me va a pasar. No, a veces se vuelve más grande, más grande, más grande, y a veces después las mamás también dejan de dormir, dejan de comer, dejan de socializar, dejan de visitar a la familia por estar completamente inmersos en la adicción de su hijo. Punto número 2, tienen dificultad para la formación de relaciones saludables y la búsqueda de apoyo. Es decir, se empiezan a aislar. He conocido gente que inclusive porque ya los conocen a lo mejor, no sé, en la colonia, en la calle, y ya conocen los patrones de adicción de a lo mejor de sus hijos, las mamás lo que hacen es casi como huir, aislarse, encerrarse, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ahí viene desde un miedo interno, ¿no? De sentirse uno exhibido, sentirse uno juzgado. Entonces, ¿eso qué va a generar? Una baja autoestima, y lo que menos van a hacer es querer relacionarse con más gente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen ese miedo de sentirse juzgadas. Y el punto número 3 es, puede obstaculizar la recuperación del adicto. Es decir, todas estas acciones que les mencioné anteriormente, en lugar de ayudar a avanzar, van a retroceder en lo que, por ejemplo, aquí en el centro se esté trabajando con ellos. Es decir, es como dar un paso adelante, pero si una vez que ellos salgan, se siguen estas conductas, es como volver a retroceder. Entonces, recuerden, una vez que ellos salen de aquí, tienen que darle continuidad, seguir viniendo a terapia, seguir trabajando en la parte espiritual. Inclusive ha habido ya mamás que han pedido la oportunidad de venir a terapia con su hijo, es decir, darle continuidad a esa terapia familiar. También les recomiendo eso, no tengan miedo a acercarse al área de psicología o al área de consejería, no sé, pastoral, a recibir pues justo estos consejos y guía para darle continuidad y no quedarse solamente con lo que ya se hizo aquí y ya se acabó. No, se tiene que continuar este camino. Y por último, ¿cómo superar la codependencia? Son 5 puntos importantes. ¿Nos pasas a la siguiente, por favor? Punto número 1, dice, es importante que los codependientes, en este caso vamos a hablar de las mamás, reconozcan que están involucradas en un patrón de comportamiento que no va a ayudar. Es decir, si realizamos estas acciones que les mencioné anteriormente, hay que reconocer que nos estamos volviendo mamás codependientes. Y una vez reconociendo lo que vamos a hacer, a cambiar esas conductas. Punto número 2, acudir a terapia. Como yo les decía, ya sea individual
A lo mejor ya ni siquiera a sus hijos, también ustedes acercarse a terapia para trabajar sus emociones, para reducir su estrés, su ansiedad y sentirse más tranquilas y retomar fuerzas para seguir acompañando a su familiar. El siguiente, por favor. Dice, las mamás codependientes deben aprender a establecer límites saludables con el adicto, aprender a decir no y a no sentirse responsables de su comportamiento. Es decir, es como les explicaba, cuando ellos les llegan ya no a pedir, sino a exigir, ustedes aprender a decir no sin sentir culpa, ¿ok? El 4, por favor. Las mamás codependientes deben enfocarse en su propio bienestar y necesidades, buscando actividades que les brinde satisfacción y alegría. Es decir, no tiene nada de malo que ustedes de repente, no sé, mientras sus hijos están aquí internados, ¿no? Que alguien de su familia les diga, oye, hermana, oye, prima, vamos a hacer un viaje familiar, vamos, ¿no? Y que la culpa les carcome y digan, híjole, no, yo no voy porque me voy a sentir culpable. Yo al estar a lo mejor allá con mi familia, conviviendo, vacacionando y mi hijo internado. No tiene nada de malo a veces tomarse un respiro para retomar fuerzas y seguir. Es decir, ustedes tienen que estar primero estables, porque si no están estables y siguen apoyando a su familiar, ustedes van a ir en declive, su salud se va a ir acabando, mientras el familiar pues sigue en los mismos patrones de conducta, es decir, sigue con la adicción. Ok, y el quinto, es importante que las mamás codependientes tengan una red de apoyo social que les brinde comprensión. Hemos tenido mamás que pues se han venido aquí a lo mejor acercando como red de apoyo, aunque sus hijos ya hayan salido de su proceso. Si no es aquí, yo siempre les estaré recordando grupos, por ejemplo, Al-Anon, porque ahí justo hay mamás que han pasado situaciones como las de ustedes y hagan de cuenta que en las pláticas Al-Anon hay mamás que están en situaciones muy parecidas a las de ustedes, platican el cómo se han sentido, también qué es lo que pudieran hacer en los casos específicos de sus hijos y se desahogan un poquito, es decir, les ayuda a sentir esa red de apoyo. De hecho, si ustedes se meten a Google Maps y buscan así grupos Al-Anon, hay en varias partes de aquí, de Pachuca y de cualquier lugar, Pachuca, Tizayuca, Actopan, y pueden darse la oportunidad por lo menos de una vez al mes acudir a una de esas pláticas o grupos. O aquí que ya vamos a hacer también pláticas para familias en específico, pues venir, acercarse y también no duden de repente en si tienen una duda o necesitan pues orientación, pues preguntar sin pena. Y bueno, eso es como de cómo superar la codependencia. Y algo yo les quiero decir, mamás, que ni todo el amor que les den a sus hijos van a ayudar a superar la adicción, porque sí es bueno amarlos, obviamente, pero me refiero de que el amor no salva. O sea, su amor como mamás no los va a salvar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a amarse a sí mismos y hacer su trabajo personal. Es decir, sí tienen que amarlos, sí tienen que comprenderlos, escucharlos, pero eso no significa que eso los vaya a salvar, porque el trabajo principal es el de ellos.